Después del divorcio, esperé aproximadamente un año antes de llamar a Winslow Huble. Las cosas se habían calmado y los recuerdos se habían desvanecido. Al menos para él. Para mí, todavía estaban frescos, aún eran sensibles. Eran lo suficientemente fuertes como para impulsarme hacia adelante mientras planeaba y tramaba la segunda mitad de mi venganza. La primera fue el propio divorcio. Pasó bastante rápido. Ni Ashley ni yo teníamos suficiente dinero para hacer que fuera interesante para los abogados. Cuando salieron a la luz los hechos de la ruptura, sus padres no estaban interesados en apoyar los planes de Ashley para enredarme en los tribunales. En cuanto a la división de bienes, no teníamos mucho. Alquilamos una casa y ganábamos más o menos la misma cantidad. Así que todo transcurrió bastante bien. A pesar de los mejores esfuerzos de Ashley. Ella no quería separarse, pero yo sí. Le tomó bastante tiempo entender que ya no estaba al mando de nuestra relación. Intenté convencerla suavemente, pero cuando eso no funcionó, amenacé con enviar un video de ella engañándome a todos en su lista de contactos. Se desinfló como un globo pinchado. Y ahora, menos de un año después de que Ashley llevara a cabo sus aventuras extramaritales en nuestra cama conyugal, tenemos apartamentos separados, cuentas bancarias separadas y vidas completamente diferentes. Siempre hemos tenido una variedad de amigos. Intentamos fusionarlos durante un tiempo, pero nuestros compañeros de trabajo eran parte del círculo financiero de los hermanos Brooks, y los míos eran más del tipo que solía ser un ciclista hambriento. Ahora soy un vendedor corporativo en la tribu de Doc Martens. Como aprendimos eventualmente, un chacal sediento de sangre y una nutria traviesa no se llevan bien. Pensé en castigar a Ashley por su infidelidad, pero al final, decidí que el divorcio era una retribución suficiente. En solo unas pocas noches de asqueroso sexo, ella se había privado de un maravilloso matrimonio, un bonito apartamento que no podría costear por sí sola, y un ascenso. En su trabajo, ella trabajaba para la firma de inversión Pierce, Batman, Potter, Gordon y M. C. Duck, conocida como Pearson Batman, que se enorgullecía de tener una fuerza laboral estable y casada. Desafortunadamente, Ashley ya no encaja en esta categoría. Todavía podría ascender, pero le llevaría más tiempo y sería una tarea más difícil. A veces me preguntaba cuál pérdida le dolió más, nuestro bonito lugar en el Upper West Side, nuestro matrimonio o su ruta expresa a la oficina principal. Pero en realidad, creo que ya lo sé. Ashley recibió a Winslow en el divorcio. Supongo que habría preferido que él se fuera conmigo, pero ella rompió el huevo, y no tuve ningún problema en dejarla limpiar el desorden. Winslow Huble, verás, era el amante de mi esposa. No, olvídalo. Amante no es la palabra correcta. Todo lo que sucedió entre Winslow y Ashley no tenía nada que ver con el amor o incluso con el afecto. Él no era su novio, tampoco. No he estado al tanto de mi exesposa desde que nos separamos. De hecho, he hecho todo lo posible para eliminarme por completo de su vida. Pero apostaría mi último centavo a que no le ha dado ningún tiempo desde que le envié el video de ellos juntos. Si tuviera que llamar a Winslow de alguna manera, lo llamaría el tipo cuya virilidad desbloqueó mi matrimonio. No fue ni el instigador ni el beneficiario, al menos no después de las pocas noches que pasó en mi cama. Winslow era una llave, una herramienta cuyo propósito era ser utilizada y luego descartada. El teléfono de Winslow vibró 2 veces antes de que respondiera. La doble campanada era un truco de la secundaria que llevó a la universidad y a su trabajo en Pearson Batman. Nunca parecer impaciente. Nunca parecer desesperado. Nunca contestar el teléfono en la primera llamada. Si conoces este truco, solo parece patético. Lo mismo se puede decir de Winslow. Su voz era aristocrática, arrogante. Winslow Huble, hablando. Hola, Winslow, soy Charles Walker. Ah, Chuck Walker. Un nombre del pasado. Escuché una sonrisa en su voz. Su asiento de cuero crujió mientras se recostaba. ¿Qué necesitas, Chuck? ¿Tienes dinero que quieras invertir?
Winslow probablemente sabía que mi pequeño ahorro es menos que un error de redondeo para la mayoría de los clientes de Pierce y Batman. No, estoy bien ahora, Vinnie. Sonreí, sabiendo que el apodo lo haría estremecerse. Solo pensé que ya era hora de que tú y yo habláramos. Winslow resopló. Bueno, no puedo imaginar de qué podemos hablar, Cook. Digo, Chuck. Ya no nos movemos en los mismos círculos. Se permitió una pequeña y rica risa. Oh, de hecho, tú no te mueves en esos círculos en absoluto. Ni siquiera puedo imaginar por qué querría tomar algo contigo. Bueno, Winnie, es así. Tú todavía tienes a tu esposa y yo todavía tengo el video. Supongo que es hora de que te proporcione algo de información sobre mi exesposa y yo. Soy Charles Chuck Walker, un periodista que ahora gana dinero editando artículos superficiales sobre el trabajo benéfico de Polly LaBelle, una corporación muy grande y bien conocida. No es el trabajo más gratificante, pero se paga bien, la gente es agradable, y ayuda a asegurar que tenga algo mejor que comida para gatos y una adicción a la heroína a corto plazo cuando me retire. En cuanto a Ashley, es banquera de inversiones trabajando en la jungla de Wall Street. A diferencia del idealismo manchado que añade un poco de hipocresía a mi oficina, Pearson Batman sostiene la firme creencia de que el dinero crea su propia moralidad. Simplemente, si es rentable, es bueno. A pesar de nuestras profesiones completamente diferentes, Ashley y yo éramos muy adecuados el uno para el otro. Ambos teníamos 30 años, lo suficientemente mayores para pensar seriamente en los hijos, pero lo suficientemente jóvenes como para no pensarlo demasiado en serio. Mido 1.65 metros, tengo ojos verdes, cabello castaño y estoy en buena forma, lo que mantengo yendo al gimnasio 3 veces a la semana y caminando entre 5 y 10 millas al día. Ashley mide 1.73 metros, tiene el cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y un cuerpo que atormentaba mis sueños tanto antes como después de casarnos. Nos conocimos en el concierto de We Were Promised Jetpacks en Brooklyn, donde ella derramó cerveza sobre mi camiseta más vendida y yo obtuve su número de teléfono. Hablé mucho con ella esa noche. Nos saltamos la actuación inicial de la banda de reggae escocesa y bebimos cerveza en la pequeña zona de fumadores afuera. Había estado en la escena de citas de Nueva York el tiempo suficiente para saber que ella era algo especial, hermosa y brillante, con un sentido del humor burbujeante y una actitud directa, sincera y honesta que constantemente me sorprendía. Más tarde supe que era la más joven de 5 hermanos y que tenía 4 hermanos mayores que compartían su honesta franqueza y picardía. El fin de semana siguiente, acordamos tener una cita en una exhibición de los Muppets en el Museo de la Imagen en Movimiento, y descubrí que el humor y la inteligencia que noté durante nuestra primera reunión persistían incluso después de que mis vasos de cerveza desaparecieran. De hecho, una vez que estuve lo suficientemente sobrio, parecía aún más impresionado al reconocer los matices de su sutil juego de palabras. 6 meses después, tenía mi anillo. 1 año después, nos casamos. Esto fue hace 4 años. Mantenerse casados en una gran ciudad no es fácil, y ambos trabajamos duro para lograrlo. Sabía que a veces se quedaba tarde en la oficina, y ella sabía que a veces tenía que esforzarme para cumplir con un plazo o terminar uno de los artículos freelance que escribía por mi cuenta. Intentamos coordinar viajes en metro y organizar cenas, pero algunos días solo nos veíamos durante unos minutos por la mañana y 1 o 2 horas por la noche. Sin embargo, tratamos de mantener los fines de semana libres, correspondimos por correo electrónico para mantenernos actualizados sobre los eventos y nunca olvidamos fechas o aniversarios importantes, incluso los pequeños y tontos como el día de la cerveza derramada y el día de nuestra primera cita real. Aprendí que haces un camaleón en un museo. Es inteligente y erudita sin ser arrogante, disfrutando de excursiones por las montañas de Randak. Es ruda y competitiva, ajena a los rasguños y moretones que obtiene persiguiéndome por el sendero. Después de un par de cócteles, se volvió juguetona y tonta, ansiosa por unirse a mis fantasías de F. Scott Fitzgerald sobre ser joven y rico en Nueva York. Saltamos a varias fuentes y tuvimos una noche salvaje detrás de unos árboles en Central Park.
No creas en la exageración. La cuestión era el miedo a ser atrapados mientras salíamos, viviendo juntos, casándonos y construyendo una vida. Ella estaba descubriendo nuevos lados de sí misma, ingenio en su humor, vulnerabilidad en su cuidado. Era como si estuviera haciendo regalos de estas partes, ofreciéndolos cuando menos lo esperaba. En el trabajo, hasta el camaleón dejaba salir su lado depredador. Podía captar su insinuación cada jueves por la noche en la hora feliz semanal de Pierce y Batman. La firma tiene un contrato permanente para un salón trasero en Triolives, un establecimiento elegante y distinguido en el distrito financiero, con suficientes sillones de cuero burdeos, estampas de casa y cocina británica anticuada para amargar incluso al más dedicado anglófilo. Aunque la asistencia semanal no era oficialmente obligatoria, no aparecer era una admisión de que no te importaba avanzar en tu carrera. Así que cada jueves por la noche, hacía pequeñas charlas con los colegas guerreros de dinero de Ashley, absorbía chismes de su oficina y la observaba trabajar la multitud. La mayoría de los compañeros de trabajo de Ashley son exalumnos engreídos, y muchos de sus cónyuges son el tipo de rubias barnizadas que estudiaron arte o educación infantil en la universidad y buscaban maridos con un serio potencial de ingresos. Intenté encajar, pero puedes hablar solo tanto sobre bares en azoteas y zapatos Jimmy Choo antes de que solo quieras tomar un balazo. Por suerte, Marta, a quien llamo Marty Huble, vino a mi rescate. En apariencia, la mejor mitad de Winslow Huble parecía otra esposa desnutrida, decolorada y barnizada de un empleado de Pearson Batman. Sin embargo, una noche, mis suposiciones sobre ella se desmoronaron cuando Abby Van Borten habló sobre el nuevo pasatiempo de su esposo, el curling, un juego canadiense en el que empujas discos de granito sobre una superficie cubierta de hielo. Así que vamos a averiguarlo, murmuró Marta. Se jactó de que su esposo de sangre azul de Nueva Inglaterra estaba gastando una pequeña fortuna para aprender un juego jugado por canadienses paletos. Miré y vi una sonrisa en su rostro. Marta, me di cuenta, había pronunciado su versión de una María coloquial, un salve diseñado para averiguar si yo era un simpatizante o solo otra persona en la cápsula. Paleto o Rockefeller en crianza parece ser algo común, murmuré en respuesta. Sin embargo, este es un juego peligroso. Es difícil jugar polo con los ojos siempre entrecerrados. Íbamos a las carreras. Marty, aprendí, era una mujer en el molde de Martha Stewart, desde su ambición impulsora hasta su seco sentido del humor de Mojave. Al igual que la gran señora Stewart, Martha Huble comenzó su vida desde humildes comienzos, trabajando su camino desde un vecindario de clase trabajadora en Pittsburgh hasta una universidad bien establecida, y eventualmente a un prometedor matrimonio con un hombre cuyo apellido anglosajón es ligeramente más prestigioso que el suyo polaco-lituano. Tenía un trabajo en una casa editorial bien conocida donde ya había hecho un nombre para sí misma, pero se asumía generalmente que era solo cuestión de tiempo antes de que renunciara y comenzara a liberar pequeños Havels en las interminables horas felices de Pearson Batman. Marty y yo solíamos encontrarnos en un rincón, intercambiando comentarios ingeniosos y pasando el tiempo. Mientras nuestros cónyuges trabajaban la multitud, ellos tomaban caminos separados. Ashley, que aún pagaba sus préstamos estudiantiles, pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo refrescos y utilizando su inteligencia y ética para conectar con chicos en trajes muy bonitos. Mientras tanto, Winslow, que probablemente celebró la mayoría de sus cumpleaños de infancia en el Yacht Club o en el 19 Club, pasaba el tiempo bebiendo gin tonics y contando chistes a sus antiguos compañeros de fraternidad. Era difícil no notar la diferencia de clase. As estaba tratando de abrirse camino en el estilo de vida que Winslow daba por sentado. Mientras tanto, él se dejaba llevar, confiado de que si fracasaba, siempre habría otro hermano, otra firma de inversión, otra fiesta de cócteles. Y si se cree en los chismes, en caso de fracaso, siempre podría volver con mamá y papá y un salario elevado gestionando el fondo familiar. Así eran nuestros jueves. Navegando en las aguas de la hora feliz como un gran tiburón blanco, Vinny jugueteando cerca como una foca feliz. Y Marty y yo bebiendo cócteles, viendo shows y absorbiendo chismes como un par de anémonas de mar tranquilas. No era mi forma favorita de pasar el tiempo libre, pero As estaba feliz y Marty se estaba divirtiendo.
Así que no me quejé demasiado por tener que ponerme un traje y apoyar a mi esposa. Nuestro matrimonio era un acto de equilibrio entre dos jóvenes con trabajos demasiado exigentes y una conexión que era demasiado importante para perder de vista. Era un matrimonio de admiración silenciosa y exaltación, principios y compromisos, del tipo que hace una joven pareja cuando llega a un acuerdo y sienta las bases para una carrera lucrativa, un hogar, hijos y el resto del sueño americano. Era difícil, pero trabajábamos en ello, y funcionaba a nuestro favor. No quiero decir que todo fuera fácil. Ashley tenía un lado celoso que me parecía indignante, considerando lo atractiva que era. Por otro lado, yo tenía mis propios problemas con el monstruo de los celos en una ciudad de 8 millones de personas, donde el miedo a perderse una mejor oportunidad es tan parte de la vida como los viajes en metro y los perritos calientes hirviendo en la misma agua. A lo largo del día, me costaba creer que mi esposa se hubiera conformado conmigo. Curiosamente, era reconfortante saber que pensaba tan bien de mí. El problema más grande era el sentido de justicia de Ashley. En la oficina, su moral era flexible, una característica necesaria si quieres triunfar en Wall Street. Pero en la vida personal de Ashley, su sentido del bien y del mal era rígido e inquebrantable. Cuando se sentía agraviada, se vengaba de inmediato. Y su venganza era, al menos en mi opinión, retorcida, traicionera y diabólica. Esto solía suceder después de que estaba convencida de que se había cometido un pecado contra ella, confrontaba al ofensor y presentaba sus razones, a menudo alzando la voz. En ese punto, una disculpa sincera o una serie de disculpas en alguna forma de arrepentimiento podría ser suficiente para restablecer el equilibrio en el universo. Pero si el ofensor seguía tratando de demostrar su inocencia o no mostraba suficiente remordimiento, el vengador interno de Ashley entraba en acción. En la superficie, Ashley dejaba que la discusión se apagara y la vida aparentemente continuaba como de costumbre. Sin embargo, en el fondo, trabajaba diligentemente sopesando las pruebas, haciendo un veredicto y asignando con calma lo que creía que era el castigo apropiado. No había corte de apelaciones, ni suspensión de ejecución, ni poder superior. Cuando Ashley emitía su veredicto, no necesitaba confirmación externa para decir que había hecho lo correcto. Y rechazaba cualquier argumento que sugiriera que se había pasado de la raya. A veces me preguntaba de dónde sacaba Ashley su sentido de justicia. Supuse que era consecuencia de su infancia, la infancia de una niña que a veces se encontraba a merced de 4 enormes hermanos. La confrontación directa era inútil. Y si llevaba sus quejas a sus padres, sería etiquetada como una delatora, un insulto devastador en una casa llena de chicos. Puedo imaginar fácilmente a la pequeña Ashley ideando castigos dignos para sus hermanos y luego llevándolos a cabo. Y si hay 4 chicos traviesos en la casa, ¿quién sospechará de la angelical hermanita? Los primeros años de Ashley como una gorila también pueden explicar por qué sus castigos a menudo parecían excesivos. Según mis cálculos, por 1 kilogramo de delito, normalmente daba de 1.5 a 2 de castigo. A veces me preguntaba si aún se veía a sí misma como una hermanita impotente luchando batallas secretas contra sus hermanos mayores. O tal vez ese 50% adicional era una tarifa de juicio que acumulaba como retribución por su tiempo como juez, jurado y verdugo. Como ejemplo, un domingo, unos meses después de nuestra boda, As y yo estábamos despejando el desorden en nuestro apartamento, barriendo la basura que se había acumulado en los armarios y rincones, recogiendo ropa para Goodwill y despidiéndonos de los libros de texto universitarios que finalmente admitimos que nunca volveríamos a leer. Para cuando terminamos, la sala estaba llena de bolsas y cajas, y yo estaba llevando la basura al contenedor en la esquina en bolsas para Goodwill a la vuelta de la calle. Todo parecía bien en Valkerland mientras contemplábamos el nuevo espacio en nuestros armarios y estanterías. 40 minutos después, estaba acostado en el sofá abrazando una cerveza mientras Ashley se cernía sobre mí, casi vibrando de rabia. Al parecer, la bolsa de limpieza en seco había desaparecido de alguna manera. Después de descubrir que no estaba en el contenedor y que Goodwill no nos dejaría recorrer el almacén buscándola, mi esposa quedó con una rabia desenfrenada, sin nadie a quien desquitarse que no fuera yo. Al parecer,
no revisé las bolsas con suficiente cuidado cuando las saqué del apartamento y ahora se estaba perdiendo 3 vestidos. Me disculpé. ¿Qué más podría hacer? Pero era como intentar apagar un incendio forestal con un puñado de arena. Después de la tercera disculpa, me bebí el resto de mi cerveza, le dije a mi esposa que necesitaba tiempo a solas y salí a dar un largo paseo. Cuando regresé unas horas más tarde, había 3 nuevos vestidos en el armario y ya se estaba durmiendo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Ashley se había ido. Hice mis tareas matutinas y comencé a vestirme para el trabajo. El proceso se detuvo cuando me di cuenta de que no tenía pantalones. Ni en el armario, ni en la lavandería. Incluso faltaban los pantalones del traje. Le envié a As un mensaje: cariño, ¿has visto mis pantalones? No puedo encontrarlos. La respuesta llegó de inmediato. Busca en Goodwill. Luchando contra una ola de rabia, finalmente encontré un par de pantalones deportivos oscuros en mi bolsa de gimnasio. No eran ideales, pero ya iba tarde y deberían servirme hasta que fuera a Uniqlo a almorzar. Cuando llegué a casa esa noche, tenía 3 nuevos pares de pantalones. Mientras los guardaba en el armario, Ashley me observaba con una mirada extrañamente satisfecha en sus ojos. Después de eso, volví a salir a caminar. De manera simple, no podía estar en el apartamento con ella ni un minuto más. El resultado final: 3 vestidos perdidos en un honesto malentendido y 12 pantalones, incluidos 2 pares irreemplazables de pantalones de traje sacrificados en el altar de la justicia divina. No sé exactamente qué escala usó Ashley, pero me parecía que el castigo superaba con creces el crimen. Por primera vez en nuestro joven matrimonio, empecé a preguntarme si había cometido un error. Pasaron varios días antes de que volviéramos a encontrar un entendimiento mutuo. Ashley nunca se disculpó, pero mi silencio pétreo parecía impresionarla. Durante las noches siguientes, trajo la cena a casa, recorriendo mis restaurantes favoritos. El miércoles, encontré una tarjeta de regalo de J. Crew en mi cómoda. Esa noche tenía suficientes pantalones para durar una semana, y cuando fui a un encuentro social en Pearson Batman el jueves, me saludó con un gran abrazo y un beso. Parecía que habíamos vuelto a ser nosotros. Aparte del hecho de que el episodio de los pantalones me enseñó a ser muy cuidadoso al revisar las bolsas de basura antes de tirarlas, me enseñó una lección importante sobre la venganza de Ashley. Aunque parecía derivar una sensación de satisfacción al ser el instrumento de la retribución divina, sus acciones no le traían alegría. Ella abordaba la venganza como un deber sombrío, no como un pasatiempo, algo que debía soportarse, aunque solo fuera como un medio para arreglar el mundo. En el caso de mis 10 pares de pantalones desaparecidos, esa responsabilidad valía unos $500, sin contar mis trajes ahora incompletos. No nos faltaba dinero, pero cambiar de ropa tensó nuestras finanzas durante 1 o 2 meses. Aún así, ella aceptó nuestro destino con estoicismo, casi como si el costo de nuestro nuevo guardarropa fuera un diezmo o un impuesto que necesitábamos pagar antes de seguir adelante. La venganza de Ashley nunca volvió a alcanzar el nivel de los pantalones desaparecidos, pero de vez en cuando veía una extraña mirada satisfecha aparecer en su rostro. Generalmente, cuando descubría algo extraño, como sal en mi avena o el hecho de que un libro que estaba leyendo desapareciera de alguna manera. Al final, lo acepté como parte de nuestra vida juntos. Tengo mis peculiaridades, como mi firme creencia de que la mantequilla de maní debe guardarse en el refrigerador, y Ashley tiene las suyas, como su necesidad psicótica de venganza violenta. Pero supongo que cuando amas a alguien, aceptas a la persona en su totalidad, tanto a la dulce y agradable que ama correr entre los árboles en Central Park como al monstruo de venganza aterrador que a veces saquea tu armario. Aprendí a disculparme cuando era posible, pero tampoco quería vivir con miedo al temperamento de mi esposa. Así que hubo momentos en que me planté, cerré las compuertas y esperé a que el huracán de retribución pasara por el apartamento. Encontramos un equilibrio, y la mayor parte del tiempo funcionó para nosotros. Eso fue hasta que apareció Caitlin. Déjame empezar diciendo que no contraté a Caitlin.
Esa decisión fue tomada por personas 3 o 4 escalones por encima en la cadena de mando a través de un misterioso proceso de selección que estoy seguro implica dibujar un pentagrama y sacrificar una cabra. Participé en una serie de selección durante la cual señalé que su experiencia periodística y su capacidad para producir textos de primera clase en un plazo ajustado la ponían por delante de los demás solicitantes. Los grandes de recursos humanos escucharon los comentarios de mi grupo, me agradecieron por mi tiempo y siguieron adelante. No hace falta decir que me sorprendió cuando tomaron nuestro consejo y la contrataron. Ni el impresionante currículum de Caitlin ni mi falta de implicación en su contratación impresionaron a Ashley cuando se conocieron en un evento patrocinado por el empleador durante el fin de semana. El problema es que, además de ser una escritora y editora altamente capacitada, Caitlin también es deslumbrante, con un cuerpo tonificado y un rostro hermoso. Mientras que su uniforme de trabajo estándar de suéteres holgados y jeans azules le quedaba muy bien, no se podía decir lo mismo de los leggings de spandex y la delgada sudadera que llevaba cuando conoció a mi esposa. Así Caitlin estaban haciendo cosas de chicas, complimentándose mutuamente por sus trajes de correr a juego y sus zapatillas, charlando sobre el clima. Para un observador externo, esto podría parecer un intercambio completamente banal entre una esposa y la compañera de trabajo de su esposo, pero noté los ojos entrecerrados de Ashley, lo cual no presagiaba nada bueno para mi armonía marital. Cuando regresamos al apartamento después de la cena, As estaba inusualmente silenciosa. Sabía lo que sucedería a continuación. Ella se marinaría en su ira en silencio, dejándola fermentar, lista para explotar. Dándome cuenta de que necesitaba prevenir esto o arriesgarme a perder mis pantalones de nuevo, ya había reabastecido hasta 7 y esperaba conservarlos por un tiempo. Hablé. Estoy glad de que finalmente conociste a Caitlin. Parece que tú y ella se llevan bien. Sí, Charles, es maravillosa, murmuró mi esposa. ¿Dónde lo escondiste, Charles? No era un muy buen signo. ¿Esconder qué, querida? Sonreí. No nos comunicamos con mis colegas muy a menudo. De hecho, creo que hoy conociste a la mitad de ellos por primera vez. Tonterías. Los vi a todos en la fiesta de Navidad. Mantuve una sonrisa en mi rostro. Eso fue hace 8 meses, As. La mitad de la oficina ya ha cambiado. Se han transferido o mudado. O en el caso de Caitlin, fue contratada. Ella frunció el ceño. ¿Cuáles son sus credenciales? Licenciatura en inglés de la Universidad de Brown con especialización en redacción empresarial. Trabajó en periodismo durante 5 años y en marketing digital durante otros 3. En general, lo mismo que yo. Sonreí. Excepto por lo de Brown, por supuesto. A este ritmo, eventualmente se convertirá en mi jefa. Su voz se había suavizado un poco, pero su porte seguía siendo rígido, como el de un perro atacado en alta alerta. Así que trabajarás bajo su mando. Miré a mi alrededor. As todavía tenía acero en los ojos, pero ya estaba sonriendo. Dios bendiga, pensé. Por supuesto que no, querida. Sonreí de vuelta. Eres la única mujer bajo la que estoy, y dudo que lo llame trabajo. La sonrisa de As creció aún más, y cuando regresamos a nuestro apartamento, hubo una competencia para ver quién podía desnudarse primero. En la cama. Ella estaba en llamas. Me empujó hacia atrás y me tomó casi de inmediato después de que me quité los pantalones. Fue ardiente pero intenso, y sentí que estaba reclamándome. Para cuando terminó, parecía que no había un centímetro de mi cuerpo que no hubiera tocado, besado, apretado, amasado o marcado. Las siguientes semanas transcurrieron con bastante normalidad, aunque tomó mucho tiempo y muchas sesiones de amor antes de que la tensión desapareciera. Mientras tanto, Ashley cubrió mi cuerpo de marcas de amor hasta el punto en que varios chicos en el gimnasio comenzaron a hacer preguntas extrañas y vagas. Nunca supe si me consideraban un esposo maltratado o si simplemente tenía signos de anemia aguda. As nunca mencionó a Caitlin y yo intenté hacer lo mismo.
Supongo que es estándar en el manual de los infieles no mencionar a la otra mujer, pero en mi caso simplemente no quería arruinar la situación. Pensé que había funcionado y que de alguna manera había esquivado la bala. Mientras tanto, el trabajo continuó como de costumbre, al menos hasta finales de octubre. Cada año, mi empresa publica un enorme informe que describe sus proyectos en todo el mundo. No importa cuán bien cumplamos con los plazos o cuántos correos electrónicos enviemos, los gerentes de proyecto de varias organizaciones benéficas inevitablemente esperan hasta el último minuto para enviar sus informes. Esto significa que mi equipo y yo tenemos que trabajar en las mañanas temprano, en las noches tarde, y los fines de semana cancelados durante 1 o 2 semanas para completar todo. Lo llamamos semana. Figurativamente, lo sé. ¿Mencioné que somos escritores? Cuando llegó la semana, casi todo volvió a la normalidad para mí. Ese lunes, mi jornada laboral normal de 8 horas se convirtió en un maratón de edición de 12 horas y, para cuando llegué a casa, me sentí como si estuviera atado con bandas elásticas y cinta adhesiva. Todo lo que podía pensar era en una ducha caliente y una cama cálida, y ciertamente no tenía energía para discutir con Ashley. Me atacó antes de que siquiera me quitara el abrigo. ¿Dónde has estado? ¿Qué? Me detuve, quitándome una manga. ¿No recibiste mi SMS? ¿Te refieres a ese mensaje que enviaste hace 6 horas? Me pregunté si realmente habían pasado 6 horas desde que envié un mensaje recordándole a Ashley que iba a estar en la oficina tarde. Para ser honesto, no podía recordarlo. Incluso en mis días. Me di cuenta de que tenía 2 opciones: discutir con Ashley, lo que probablemente terminaría con que yo durmiera en el sofá, o tratar de desactivar la situación y dirigirme a la cama y quedarme dormido. ¿Hace cuánto? Pregunté, terminando vagamente de quitarme el abrigo y comenzando a buscar una percha en el armario. Lo siento, perdí la noción del tiempo. Ella golpeó su pie. Esto no era bueno. Aún así, suspiré. ¿Recuerdas cuando te dije que esta era la semana, As? Que mi equipo pasaría todo el día, más algunos más, tratando de armar el informe anual? Sí. Lo siento, As. Era una locura y no podía revisar mi celular todo el tiempo. Será así toda la semana. Ella estaba allí. Todo el equipo estuvo presente todo el día. Incluyendo a Caitlin. Miré a Ashley a los ojos con la mayor sinceridad que pude reunir, considerando que mis párpados parecían pesar unos 20 kilogramos cada uno. Lo siento mucho, no revisé mi teléfono. He pasado las últimas 12 horas apagando incendios y, francamente, será así hasta que cumplamos con la fecha límite el próximo jueves. Son 8 días, ¿Recuerdas el año pasado cuando tuve que trabajar todo el fin de semana? Tendré que hacerlo de nuevo este año. Dejé caer los hombros. Necesito ir a la cama. Lo siento mucho, pero esto es parte de mi trabajo. Esto fue parte de mi trabajo mucho antes de que contrataran a Caitlin y será parte de mi trabajo después de que ella se vaya. El golpeo se detuvo. Me reí en seco. Al final, ya sabes cómo es. Los miembros del equipo son constantemente movidos y mezclados. La única razón por la que no me han transferido es porque no hay nadie que pueda editar artículos y gestionar el sitio web al mismo tiempo. La ceja de Ashley se frunció de nuevo. Pero por ahora, ¿seguirás trabajando con ella? Sí, mi amor. Sigo trabajando con Caitlin y con Aaron y con Kim y con Jake y con Brandon y con el resto del equipo. Y eso es todo lo que hago. Llegamos a un compromiso. Ashley se dejó tranquilizar y yo acepté responder a sus mensajes de texto con la debida prontitud. Ella quería respuestas inmediatas, pero la persuadí para que me diera 10 minutos de libertad. Era un compromiso clásico, pero ninguno de los dos estaba particularmente feliz con él. Tendría que estar con un collar electrónico durante la época más difícil del año y ella tendría que lidiar con sus celos.
cuando nos acostamos, aún había algo parecido a una mirada dura en sus ojos, pero rápidamente se acurrucó a mi lado y tomó mi mano. Aún estaba ahí cuando me desperté a la mañana siguiente. Reinaba una paz frágil en nuestro apartamento. En el trabajo, sentía que estaba atrapado constantemente entre las inseguridades de Ashley y la pila de edición que crecía. No importaba cuán rápido trabajáramos como equipo, sabía por el año anterior que eventualmente llegaríamos a un punto de inflexión y la marea comenzaría a retroceder. Pero eso estaba a casi una semana de distancia. Mientras tanto, Ashley estaba llevando sus mensajes de texto al límite. Al menos 10 veces al día aparecía un mensaje de texto y tenía que detener lo que estaba haciendo para responder. Por lo general, solo tenía que pausar la edición por un minuto, pero un par de veces me había enviado un mensaje en medio de una reunión y tuve que escribir una respuesta rápida bajo la mesa, esperando que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Sus mensajes siempre eran notas inofensivas como, ¿cómo estás? O, espero que todo esté bien. Pero el significado era claro. Estaba siendo vigilado. El tiempo también era un desafío. A veces, Ashley comenzaba a enviar mensajes unos minutos después de que llegaba a la oficina, pero otras veces esperaba una hora más o menos. A veces se seguían unos a otros en fila, y otras veces pasaban horas entre ellos. Sentía que estaba jugando a la batalla naval conmigo, esperando atrapar un momento desprotegido cuando Caitlin y yo tuviéramos un encuentro rápido en un armario. Esto podría haber continuado hasta el final de la semana, pero cometí un error. El cargador de mi teléfono en casa estaba al borde de la muerte y solo funcionaba si metía el cable debajo del teléfono y lo tiraba con fuerza. Era una solución fácil. Todo lo que necesitaba era comprar un nuevo cable. Pero todo sucedió durante la semana, y entre Ashley y el informe anual, no tenía suficiente energía mental para lidiar con otro problema. Como resultado, cuando llegué a la oficina el viernes por la mañana, mi teléfono estaba al 7%. Por lo general, lo ponía a cargar tan pronto como llegaba a mi escritorio, pero apenas tuve tiempo de quitarme el abrigo cuando Jaque entró corriendo con el último problema y de inmediato me puse a trabajar. Para cuando salí a tomar un poco de aire fresco, ya era alrededor de mediodía y mi teléfono estaba muerto. En retrospectiva, el horror que sentí al darme cuenta de que había estado sin contacto durante horas debería haber sido una llamada de atención. Pero después de vivir con Ashley durante 4 años, la rana estaba bien encaminada a ser hervida. Mi corazón palpitante y la creciente sensación de pánico al conectar el teléfono ni siquiera me parecieron extraños. La batería de mi teléfono estaba muerta, y tardó casi un minuto en obtener suficiente carga para encenderse. El pulso latía en mis oídos. El teléfono vibró rápidamente, iniciando el procedimiento de descarga, y luego vibró varias veces más, señalando la recepción de un montón de mensajes de SMS. Los mensajes de SMS pasaron rápidamente de ser inofensivos, como «Hola, cariño, ¿cómo estás?», a enojados. ¿Dónde estás, Charles? Y tienes 5 minutos para responder tu llamada o lo lamentarás. Considerando que el último mensaje había llegado hace media hora, estaba claro que ya estaba muy retrasado. Rápidamente presioné la opción de marcación rápida, pero sonó 2 veces y luego su contestador. Ella filtraba mis llamadas. Lo intenté de nuevo y obtuve el mismo resultado. La tercera vez dejé un mensaje explicando lo que había pasado y luego envié un SMS con la misma, aunque abreviada, explicación. Sin respuesta. Otro SMS más corto. Sin respuesta. En este punto, estaba dividido entre correr a su oficina y discutir que tenía razón o volver al trabajo. Una opción preservaría mi armonía matrimonial, la otra preservaría mi empleo, que es clave porque definitivamente necesitaré un salario para pagar el alquiler después de que me eche. En cualquier caso, tenía que esperar unos 30 minutos hasta que mi teléfono estuviera lo suficientemente cargado. Después del último lote de mensajes, no había manera de que dejara la mesa sin mi cordón umbilical electrónico. Mientras esperaba, intenté volver a editar,
pero mi cerebro se derretía y mi corazón seguía latiendo fuera de mí. Pensaba que, hiciera lo que hiciera, no podía garantizar que Ashley se retractara. Algo estaba mal en esto. Lo entendía. A pesar de mi determinación de no convertirme en rehén del temperamento explosivo de mi esposa y su sentido de la justicia. Exactamente eso fue lo que sucedió. Aquí estoy, atrapado en medio de la semana más dura de todo mi año laboral, y no puedo concentrarme porque me perdí un par de mensajes de texto y tengo miedo de que mi esposa explote. Algo no estaba bien en esta imagen. Pensaba en cómo expresarle esto a As. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo explico que no puedo vivir con miedo de su temperamento o que su sed de venganza podría destruir nuestro matrimonio? Pensé en enviar un mensaje de texto, pero inmediatamente descarté la idea. Esta es una conversación que necesita ser cara a cara, quizás en la oficina de un terapeuta. Estaba pensando en cómo abordar este tema cuando llegó otro mensaje de texto. Todo está bien. Todo bien. Dios, casi me da un ataque al corazón. Ashley pasó los últimos 3 mensajes dándome una buena dosis. Esto definitivamente no es normal. Es difícil leer las emociones a través de mensajes de texto, pero supuse que Oa se había dado cuenta de que estaba siendo irracional y me había dejado en paz, o más probablemente me había encontrado culpable de algún crimen y ya estaba planeando mi castigo. Entonces otra realización me golpeó. No importaba lo que significara el mensaje de Ashley, no había nada que pudiera hacer al respecto. Ir a su oficina era arriesgado y tratar de disuadirla por SMS era estúpido. Me di cuenta de que todo lo que podía hacer era soportar la tormenta que se venía y esperar que, cuando pasara, mi matrimonio y mi vestuario no sufrieran demasiado. En realidad, intenté salir del trabajo temprano, pero cuando llegué a casa ya eran las 8:30 p.m. y, como cada noche de esa semana, estaba agotado. De pie frente a la puerta de mi apartamento, respiré hondo, reuní mis fuerzas y entré. Querida, estoy en casa, llamé. Estoy en la cocina. Su voz sonaba normal y me permití un poco de optimismo. Quizás las cosas no sean tan malas como pensé. Por otro lado, su voz alegre levantó algunas preocupaciones. ¿Por qué no está más molesta? ¿Ya ha comenzado su venganza? ¿Tendrá mi cena laxantes? ¿Vómito de raíz de uña? Colgando mi abrigo y quitándome las botas, me preparé para el ataque. En su lugar, recibí a Ashley con una sonrisa relajada en su rostro. Bienvenido a casa, cariño. Ella trinó al abrazarme. El beso que me dio fue cálido, amoroso y ligeramente mentolado. ¿Qué está pasando? Todavía estaba en modo de control de daños. Hola, mi amor. Perdón por no responder tu SMS hoy. Mi teléfono estaba muerto. Ella sonrió. No te preocupes, cariño, explicas todo en tu mensaje. Se levantó y me besó de nuevo. Sin peros. Los errores ocurren. En el camino a casa desde el trabajo compré un nuevo cable para ti. ¿Quién es esta mujer y qué le hizo a mi esposa? Con retrospectiva, probablemente debería haber investigado más, pero ya eran casi las 9 p.m., acababa de regresar a casa después de 12 horas de trabajo y, habiendo apenas evitado un ataque al corazón, no quería provocar otro. Con un suspiro de alivio, cedí. Gracias, Ashley. Me aseguraré de que mi teléfono esté cargado mañana. Ella sonrió ampliamente de nuevo. Mira esto, cariño. Así yo acordamos que ella se encargaría de la cena durante la semana. Pidió comida china y jugueteé un poco, pero el día me había desviado y pronto me encontré cabeceando sobre mi plato. Es hora de que me vaya a la cama, dije. Tú estás caminando. Me sonrió de nuevo. Quizás después de un rato quiera leer un poco, respondí. Frío. Fui al baño, me di un baño y caí en la cama. Mientras me dormía, noté un ligero olor de algo en el aire. Quizás un ambientador. No tuve tiempo de pensarlo antes de que el sueño se apoderara de mí.
El día siguiente era sábado, pero aún necesitaba ir a la oficina. Me levanté, me duché y me vestí en silencio antes de salir de la habitación. Miré a Ashley en la cama, acurrucada en posición fetal y envuelta en suaves sábanas amarillas. Se veía tan pacífica. Esta es otra cara camaleónica de ella, una mujer suave y vulnerable que quiero proteger. Nada que ver con la dura analista financiera en el oscuro traje de pantalón o la esposa confiada que vi la noche anterior con una mirada satisfecha. Detente. Sentí cómo se desinflaba mi buen ánimo. Sacudí la cabeza. No deberías crear problemas donde no los hay, me dije. No faltaban los pantalones, la ropa estaba intacta y no había razón para asumir las preocupaciones del mañana. Cuando ya tenía un día difícil por delante. Sin embargo, mis pensamientos seguían regresando a esa mirada en sus ojos. ¿Realmente ocurrió? Solo me envió 4 mensajes de texto ese día, y traté de responder rápidamente. Todos fueron divertidos y ligeros. Sin gritos ni maldiciones, y parecía satisfecha con mis respuestas. Cuando regresé a casa esa noche, todo parecía normal. Mayormente normal. Sus besos eran aún más mentolados de lo habitual, y pidió pollo con salsa de limón de un restaurante griego. A menudo pedía comida para llevar, pero no iba a pelear por eso. Busqué ese destello de satisfacción en los ojos de Ashley. Quizás estaba ahí. No estaba seguro. No importaba lo cansado que estuviera, pensaba que estaba imaginando todo en el dormitorio. Olfateé el ambientador de nuevo. Cariño, huele extraño aquí. ¿Rociaste algo? Sí, creo que uno de los vecinos fuma. Había un olor muy fuerte. Raro. Algunos vecinos en realidad fumaban, pero normalmente lo olfateábamos en el pasillo, no en el dormitorio. Me encogí de hombros. El misterio está resuelto. La mañana del domingo fue igual. Me desperté a las 6, me duché y me vestí en silencio. Miré a Ashley, acurrucada sobre las suaves sábanas verdes pálidas, pareciendo algún tipo de sirena o Venus de Botticelli, aunque vestida con una camisa de dormir de franela. La besé y salí hacia la oficina. Más tarde se me ocurrió que el sábado las sábanas eran amarillas y el domingo eran verdes. Me encogí de hombros. Cambiamos las sábanas con bastante regularidad, pero no tenemos un horario fijo. Creo que simplemente decidió que era hora de cambiar la ropa de cama. Esa noche fue igual. Besos de menta, comida del restaurante de la esquina, notas de ambientador, sueño ininterrumpido, tal vez la mirada engreída en su rostro a la mañana siguiente, una ducha tranquila, una despedida silenciosa y un beso a mi esposa, profundamente dormida y cómodamente acurrucada sobre las sábanas blancas. Ese día estuve en el trabajo. Sábanas blancas. No podía pensar en ninguna razón por la cual Ashley cambiaría sus sábanas 2 días seguidos. Bueno, no es uno que me gustaría considerar. Si le agregamos un ambientador y quizás una expresión complacida, parecía estar elevando su juego de venganza. Si ella hacía lo que pensé, entonces no se trataba solo de la desaparición de los pantalones, sino de un daño irreparable a la vida matrimonial. Por un momento dudé si realmente quería conocer la verdad, pero me di cuenta de que este es un caso en el que la ignorancia definitivamente no es felicidad. No puedo vivir con mis sospechas, y si son ciertas, estoy bastante seguro de que no podré vivir con mi esposa. Antes de que pudiera cambiar de opinión, hice algunas investigaciones y realicé un pedido en Amazon. 26 pesos, incluyendo envío express, y un par de cámaras estaban en camino hacia mí. Oré para que mis sospechas estuvieran equivocadas. Esa noche, besos de menta, comida marroquí, ambientador y sábanas de color rosa. La expresión de satisfacción definitivamente estaba presente. Miré en el cesto de la ropa, pero estaba vacío. El lunes, la oleada de edición alcanzó su punto máximo y comenzó a retroceder. La pila de historias comenzó a disminuir. El final estaba cerca. A las 11 recibí un mensaje por correo que decía que mi paquete había llegado.
Al mediodía, el trabajo había disminuido un poco y mis empleados apenas levantaron la vista cuando les dije que tenía que ir a una reunión. Las cámaras estaban disfrazadas como un detector de humo y un despertador, y instalarlas en mi dormitorio fue pan comido. As escribió 5 mensajes de texto ese día. A las 5:15 recibí un mensaje que decía que las cámaras se habían activado. Aparentemente, mi esposa llegó a casa temprano. Una hora más tarde, recibí el último mensaje de Ashley. Quería saber la verdad, pero si el video era lo que pensaba, pronto comenzaría un proceso que esperaba nunca tener que atravesar. Estaba perdiendo el tiempo con mi trabajo y decidí que no vería el video hasta el día siguiente. Si mi matrimonio ha terminado, puede esperar una noche más. Le envié un mensaje a As para avisarle que llegaría a casa a las 8:30. Me pregunté si se enojaría, pero no pude hacerme demasiado cargo de eso. Mis emociones estaban apagadas y nubladas, como si pudiera sentirlas a través de una niebla. A las 8, tropecé al llegar a casa esa noche. Besos de menta, pizza para llevar, ambientador, una sonrisa satisfecha y sábanas amarillas. De nuevo, esto tenía sentido ya que solo tenemos 4 juegos de ropa de cama. Esto también explicaba el viaje de ayer a la lavandería. Mientras me movía de un lado a otro en la cama esa noche, me di cuenta de que, sin importar lo que hubiera en el aire, nunca querría volver a oler un ambientador. A la mañana siguiente, As yacía acurrucada en la cama, brillando bajo el sol matutino. La miré por un largo tiempo. La extrañaré. Entre el insomnio y el miedo, todavía estaba en una profunda niebla. Me di cuenta de ello. Cuando se disipó, comprendí que me esperaba un océano de dolor. Me vestí y me duché en silencio. As lanzó un último beso de despedida. Las cosas se habían calmado bastante en el trabajo. Podrían pasar otros 2 o 3 días antes de que termináramos, pero había luz al final del túnel. A las 11 le dije al equipo que iba a un lugar tranquilo, una sala de conferencias que tenía la empresa. Equipado con sofás, sillas y un par de mesas pequeñas. Era esencialmente la versión corporativa de una sala de estudio de universidad. También era el único lugar donde podía ver videos de mi dormitorio con relativa privacidad. La única otra persona allí era Kim, una de mis colegas. Estaba acurrucada en una silla junto a la ventana, completamente inmersa en su computadora portátil. Me acomodé en el sofá en el extremo más alejado de la sala. Si los videos mostraban lo que esperaba, querría tener la espalda contra la pared. Mi plan era escuchar el video en lugar de verlo. Razoné que ver a Ashley en los brazos de otro hombre sería imposible de perdonar. Y no quería cerrar todas las opciones, incluida la reconciliación, antes de saber con qué estaba lidiando. Así que me puse los auriculares, preparé el video del detector de humo y cerré la pantalla de golpe. Por los sonidos, era exactamente tan malo como esperaba. La cámara se activaba por movimiento, así que comenzó a grabar cuando alguien entró en la habitación. Escuché el roce de la ropa y risas, y luego una voz extrañamente familiar. Por lo que escuché, quedó claro que mi esposa estaba complaciendo a algún hombre mientras él se reía de mí. A mitad del audio, reconocí la voz, era Winslow Buble. Mi visión se nubló y cerré los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Estaba destrozado, sí, pero también confundido. No voy a decir que As trabaja en una oficina llena de modelos de Chip Pendale, pero sí en un caldo de veneno de testosterona. Ese era Pearson Batman. No faltaban cuerpos tonificados, quijadas fuertes y rasgos esculpidos. Pero en lugar de conseguirse un atractivo de oficina, As eligió la basura flácida y más gorda de la pequeña parte del acervo genético para esa noche. No tenía sentido. La banda sonora proporcionaba pistas sobre el atractivo de Winslow. Un momento después, comenzó nuevamente a burlarse del tamaño de mi hombría y a alabar la suya. No esperaba que Ashley viniera en mi defensa, y no lo hizo. Nunca fue una amante particularmente vocal. Pero aparentemente Winslow Buble la inspiró a nuevos logros.
Ella gritaba y se quejaba de que su intimidad nunca había sido tan increíble. Winslow la presionaba, exigiendo saber si mi hombría hacía que su noche fuera menos perfecta, si mi control sobre su cuerpo era menos perfecto. Ias le daba lo que quería. No es fácil escuchar que no vales nada en la cama. Y es especialmente difícil escuchar que te comparen negativamente con un saco inútil como Winslow Huble. Luego escuché a Winslow hacer un sonido fuerte, y As lo siguió con una serie de gritos que alcanzaron un crescendo operático, como nunca había oído de ella antes. Sus gritos perforaron mis oídos, alejando mis pensamientos y dejando solo fragmentos. Mejor que yo. Me sentí congelado, devastado. Podía escuchar su respiración pesada en mis auriculares, en mis oídos. Jadeando, miré el reloj en la pared y miré fijamente los números, con la aguja de los segundos corriendo a través del dial. Solo habían pasado 20 minutos desde que empecé el video. Mi cerebro se atascó en un número que repetía 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos para terminar mi matrimonio. 20 minutos. Considerando el tiempo que lleva complacer a tu amante y yacer en la cama, ¿cuánto tiempo quedaba? ¿5 minutos? ¿10? ¿Qué tan bueno era Winslow? ¿No es este tipo tan dotado como un Clydesdale? ¿Conoce algunos secretos orientales olvidados que hacen que las mujeres lleguen a la meta como trenes de carga? ¿Realmente hay un genio enterrado en ese cuerpo regordete y pomposo? Ashley y Winslow seguían jadeando en mis oídos. Luego él habló. Por la conversación, me di cuenta de que quería humillarme de todas las formas posibles. As preguntó, ¿por qué esto te excita tanto? Winslow se rió. Tu esposo ideal. Cada jueves lo veo a él y a Marty tener sus pequeñas conversaciones y nos miran a todos como si fueran tan inteligentes. Tanto mejores. Me pregunto qué diría si supiera que estoy aquí dándote esto. Ella soltó una risita. No te atrevas. No te preocupes, querida. No voy a hacer nada que ponga en peligro eso o mi matrimonio, para el caso. Abrí el ordenador y presioné pausa. La cámara estaba enfocada en los dos. Winslow estaba todo rojo y sudoroso, con la boca abierta y los ojos medio cerrados. As yacía a su lado, la sábana levantada hasta sus clavículas, con los ojos brillando de satisfacción. Esa mirada. No podía entender qué era. ¿Alegría? ¿Satisfacción? ¿Crueldad? 20 minutos. A lo largo de los años que hemos estado juntos, pensé que había aprendido algunas cosas sobre Ashley, incluida la de que no era del tipo de rapidito en la cama. Incluso su rapidito entre semana era lento, con mucho juego previo lánguido y provocador. La idea de arrancarle la ropa y llevarla al límite en menos de media hora era simplemente inimaginable. O Winslow es algún tipo de mago o algo más está sucediendo. Necesitaba ver el video. Por los sonidos que escuchaba, mi matrimonio ya había terminado, y no podía imaginar hacer más daño, pensé con melancolía. Tal vez aprendería algo nuevo. Rebobiné el video hasta cuando ellos entraron por primera vez al dormitorio, un poco más de 19 minutos. Luego presioné el botón de reproducir. He oído historias sobre los debates Nixon-Kennedy. Las personas que los escucharon por radio estaban seguras de la victoria de Nixon, y quienes los vieron por televisión estaban convencidos de la victoria de Kennedy. Al ver a As y Winslow, finalmente entendí este fenómeno. Ashley fue la anfitriona desde el principio. Verla con Winslow me hizo darme cuenta de que estaba observando una clase magistral en seducción. Cada mirada, cada sonrisa y mueca estaban diseñadas para convencerlo de que él era, de hecho, un irresistible Don Juan. Y esto era un completo disparate. Cuando vi su equipo, me reí con sorpresa. Este hombre no era, digamos, particularmente dotado. Al principio me pregunté por qué ella bajó a Winslow, pero cuando su rostro quedó oculto, todo se hizo claro. Cuando ya no podía verla, As no tenía que vigilar su expresión.
Aunque continuó declarando que él poseía su cuerpo y su cama, sus ojos estaban enfocados en la distancia y su expresión permanecía vacía. Conocía esa mirada. Ashley estaba a millones de millas de distancia, mentalmente revisando su lista de compras, planeando la cena o imaginándose en alguna playa. No era una mirada de felicidad. Ella tiene esta expresión cuando está pasando por algo ligeramente desagradable, como donar sangre o limpiar el desagüe del fregadero. Me imagino que así es como se vería en una cita con el ginecólogo. Como puede que ya haya mencionado, el cuerpo de Ashley ha atormentado mis sueños, y con razón. Ella era una visión, una obra clásica de arte, la Venus de Botticelli. Winslow, por otro lado, era apenas reconocible como hombre. Piel pálida y grasosa, y ligeramente, verlos juntos era como observar a un manatí intentando aparearse con una estatua de Madonna. No pude evitar soltar una carcajada, a pesar de que las lágrimas aún empapaban mis mejillas. ¿Estabas vengándose de mí por algún insulto imaginario al hacer algo tan desagradable que tuvo que distanciarse mentalmente? Pero Winslow, imaginándose el maestro del universo, arrebatándole los despojos de la guerra al hombre que tenía debajo de él, proclamaba ruidosamente su superioridad sobre el pobre estúpido al que estaba engañando. Y yo, el pobre hombre, observando a mi esposa hacer lo que era claramente la versión de hacer el amor de sacar la basura mientras reprendía fuertemente a su compañero, tratando de apresurarlo. En un instante, entendí por qué se eligió a Winslow. No era por deseo. De hecho, era todo lo contrario. Lo eligió porque era simple, accesible y su relación con él era poco probable que se desarrollara en algo a largo plazo. Lo más importante, Ashley sabía que no obtendría placer de la noche con él. Si hubiera elegido a uno de los deportistas de mandíbula cuadrada de su oficina para vengarse, la balanza de la justicia se habría inclinado hacia el otro lado, de la retribución divina a la infidelidad corrupta. Así que, en lugar de tener un placer mínimo, lo hizo por obligación. En lugar de elegir un compañero que la atrajera, eligió uno que la disgustaba. Se lastimó a sí misma para lastimarme. Entendía la lógica de hasta cierto punto, incluso la respetaba. Pero no podía superarlo. Al observar lo que estaba sucediendo en la pantalla, me di cuenta de que ella me estaba asustando. Deshacerse de un armario lleno de pantalones es extremo, pero también un poco gracioso, y se ha convertido en una historia tonta que a veces cuento a mis amigos después de unas copas. Pero en el proceso de convertir la justicia de Ashley en un acto cómico, permití pasar por alto los aspectos más oscuros. El hecho es que mi esposa hizo algo muy destructivo, sabiendo perfectamente que pondría en peligro su matrimonio y sus finanzas. Haría que yo, el hombre que decía amar, me sintiera inseguro en mi hogar. Ahora ella infligía otro severo castigo, muchas veces peor que su incursión en mi guardarropa. Todo lo demás, el hecho de que no mereciera ser un estúpido, el hecho de que podría no enterarme de ello, no importaba. Lo único que importaba era que ella lo hizo y que, a juzgar por esa mirada de satisfacción, no dudó de su decisión ni un segundo. ¿Qué otros castigos podría considerar justificados? En serio, ¿cuál es el siguiente paso después de engañar? ¿Dejarme incapacitado? ¿Cocinarme como un conejo? ¿Y si tuviéramos hijos? ¿Puedo arriesgarme a que algún día se conviertan en parte de uno de sus planes de venganza, peones en su búsqueda por equilibrar el universo? O peor aún, ¿qué pasaría si ellos también se convirtieran en víctimas de su justicia? Al observar la expresión de Ashley mientras yacía junto a Winslow, me di cuenta de que ya no me sentía seguro con ella. Ni en mi armario, ni en mi relación, ni en la cama que ella había profanado. Aunque apreciaba que cambiara las sábanas, eso no compensaba el hecho de que permitió que este cerdo, este montón asqueroso y privilegiado, entrara en nuestro hogar y la tuviera en su cama. Si lo hizo el viernes, como sospechaba, entonces ya había hecho el amor con él en su cama 5 veces. Lo va a hacer de nuevo hoy. Me di cuenta de que no podía volver a casa esa noche ni a ninguna otra en el futuro cercano. Dado lo que había visto, debía enfrentarla. Y dada su creencia en mi supuesta infidelidad y su desesperada necesidad de justicia,
no hay manera de predecir cuál será su reacción. ¿Cómo puedes vengarte adecuadamente por un divorcio? ¿Y cómo sería con otro 50% añadido? La única pregunta es, ¿cuándo debería advertirle? El ángel en un hombro votó para enviarle un mensaje de inmediato. Proclamó que la calidad de la misericordia no es antinatural, que el perdón es divino y que debería avisarle antes de que hiciera el amor con Winslow otra vez. El diablo en el otro hombro susurró que incluso si no quería castigarla, eso no significaba que no debería permitirle que me castigara. A las 5:20, mi teléfono vibró. A las 6:30, le envié un mensaje de texto con clips de video diciéndole que me quedaría con Atn, uno de mis colegas. 2 días después, comencé los trámites de divorcio. Como dije, no me llevó mucho tiempo perdonar a Ashley. Después de ver esos 5 minutos queridos de penetración, me costaba imaginar un castigo más brutal que hacer el amor con Winslow Buble. Además, su obsesión llevó al final de nuestra amistad y a la destrucción de nuestro matrimonio. Y aunque bromeé al principio de esta historia diciendo que ella extrañaba nuestro apartamento y la pista de promoción interna en Pearson Batmande, sabía que extrañaba desesperadamente la pérdida de nuestra relación. Creo que ambos sabemos que éramos algo más grande y mejor. Pero si sentía compasión por Winslow Buble, no tengo más que desprecio. Entre mis conversaciones con Marty y los rumores que recogí durante la hora feliz, obtuve una visión de cómo durante años fue protegido por su riqueza y privilegio. En pocas palabras, cada vez que Winnie se metía en problemas, eran sus amigos de la escuela preparatoria, sus hermanos de fraternidad y el cheque de su papá los que resolvían el asunto. Pensé en todos los escenarios de venganza habituales y me di cuenta de que ninguno funcionaría. Si lo atacaba abiertamente, sus padres se asegurarían de que las consecuencias me destruyeran a mí y posiblemente a As. En cuanto a Winslow, probablemente seguiría siendo una foca feliz, retosando por ahí, ajeno al daño que deja a su paso. Estaba atormentado por el problema. ¿Cómo castigar a alguien que lo tiene todo? Acostado en la cama por la noche, recordé el diálogo de Winslow en video, sus comentarios sobre lo estúpido que soy y cómo él es superior a mí, su necesidad de saber que es mejor que yo. Y entonces me di cuenta de que había algo que podía aprender de Winslow Buble. Tomará un tiempo y mucha investigación, pero, ¿qué más da? Ya no paso noches en casa con mi esposa. Y 6 meses después, lo llamé. Winslow aceptó reunirse conmigo en Triolives, donde tenían happy hour los jueves. Hice todo lo que no debía haber hecho, elegí un bar que Winslow conoce y donde se siente completamente cómodo, llegué 5 minutos tarde para darle tiempo a sentarse y pedir su primera bebida. Supuso que llevaría uno de los trajes que su sastre había hecho para él, así que eligió unos jeans cómodos, un blazer azul y una camisa blanca. Estaba afeitado y arreglado, así que dejé mi cabello un poco despeinado y no me molesté en afeitarme la barba de 5 horas. Winslow piensa que soy inferior a él, y quería hacer todo lo posible para reforzar esa impresión. Cuando me acerqué a la mesa, Winslow estaba vestido exactamente como yo, con una ostentosa corbata Windsor, un traje a rayas, una camisa de lana de Brooks Brothers y gemelos. Sus ojos entrecerrados estudiaron mi ropa casual, notando cada detalle. Se veía a sí mismo como el maestro en una silla en un bar para hombres poderosos. Sentado frente al hombre que había derrotado, me sentía inestable. Justo como quería, no se levantó para saludarme. Winslow, dije, quitándome la mochila y sentándome. Chucky. Sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, ha pasado mucho tiempo. Dame un segundo. Hice una señal a la camarera y le hice mi pedido mientras Winslow me miraba. Obviamente, los miembros de las clases bajas no deben ignorar a quienes están por encima de ellos al pedir un gin tonic. Cuando ella se fue, me volví a dirigir a él. Winnie, gracias por venir. Se sonrojó con el apodo. No tengo mucho tiempo, espetó. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, para ser honesto, necesito un poco de cierre. Se rió y agitó su vaso de martini.
Imaginaría que un divorcio haría eso. Sí, eso definitivamente puso fin a mi relación con As. Asentí. Sin embargo, tú y yo también tenemos asuntos pendientes. Winslow se rió. No puedo imaginar de qué podría tratarse. Tal vez sea que tu esposa decidió probar con otro hombre. Sonrió. El mejor. Y tú, por supuesto, no pudiste resistir. ¿Por qué? Ashley es una mujer hermosa. Sus ojos brillaron. Y es muy buena en la cama. Además, por lo que dijo, tú no le estabas dando lo que necesitaba. Bueno, volveremos a esto más tarde. Después de enterarme de ustedes dos, pensé en la venganza. En el caso de Ashley, todo se resumió a que nos divorciamos y no la he visto desde entonces. Tuvimos un gran matrimonio y ella lo arruinó. Tendrá que vivir con eso. Sipé mi bebida. Tú, sin embargo, resultaste ser una nuez más difícil de romper. ¿De qué hablas? Aquí está el asunto, Vinny. Estás protegido. Supongamos que hago lo obvio y te golpeo hasta dejarte hecho pulpa. Sus ojos se agrandaron y lentamente retiró las manos de la mesa. No tengo dudas de que puedo hacerlo y estoy seguro de que será muy divertido. Pero tan pronto como tenga tiempo de lavar la sangre de mis manos, tus padres me encerrarán. Miré hacia abajo a sus manos en su regazo. Además, probablemente seas el tipo de persona que mamá y papá te hacen llevar un botón de pánico. En cuyo caso, tendría suerte si logro dar algunos golpes antes de que los guardias contratados me tiren al suelo. Winslow se sonrojó y puso sus manos de vuelta en la mesa de manera ostensible. Dio un sorbo a su bebida, un gran trago. Entonces, ¿no vas a intentar golpearme? No. Lo mismo aplica para el asesinato. Estoy seguro de que puedo encontrar a alguien que te dé un tiro. Tal vez incluso puedo ahorrar algo de dinero y encontrar a un verdadero profesional que te haga desaparecer. Mirando su rostro, traté de no sonreír. Necesitaba verme serio. Pero entonces yo también tendría el mismo problema. Tus padres indudablemente contratarán a un montón de investigadores y tendré que preocuparme por todas las pruebas que mi asesino dejará atrás. Tarde o temprano, será atrapado, se pondrán en contacto conmigo y terminaré en la cárcel, esta vez acusado de asesinato. Y con unos miles menos para gastar en mi defensa legal. ¿Por qué no dejar todo como está? Estoy seguro de que podría. Lo interrumpí. Pensé en una película para adultos como venganza. Podría enviar un video tuyo a tus amigos, tus padres, tu trabajo. Winslow empezaba a ponerse un poco verde. Pero, ¿cuál es el punto? Tus padres ya saben cómo eres. Han estado limpiando después de ti durante años. Además, tan pronto como mamá y papá se enteren de mis intentos de manchar tu buen nombre. Me reí. Bueno, creo que mis días en mi trabajo actual estarán contados. En cuanto a mi próximo trabajo, imagino que incluirá la frase, ¿te gustaría unas papas fritas con esto? Winslow se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿dejarás todo como está? No realmente. Saqué una carpeta de mi mochila y la puse sobre la mesa. Me doy cuenta de que hay una cosa que puedo hacer, pero antes de llegar a eso, ¿alguna vez te has preguntado cuánto te protegen tus padres? No creo, sí. No creo que sepas hacer esto. Saqué algunas fotos de la carpeta y las coloqué boca abajo, planeando mi venganza. Hice mucha investigación. Es sorprendente lo que puedes encontrar cuando tienes mucho tiempo y un pozo sin fondo de ira. Por ejemplo, ¿recuerdas a Mary Gray y Danielle Brennan? Una expresión de shock cruzó el rostro de Winslow, pero trató de controlarla. No recuerdo. Quizás las conocí en la universidad. Me reí. No seas modesto, Winnie. Hiciste mucho más que solo conocerlas. De hecho, gracias a ti, ambas abandonaron la escuela y regresaron a casa. Di vuelta la primera foto.
Mostraba a una mujer pálida, de cabello negro, sosteniendo a un pequeño niño en sus brazos. Esto podría refrescar tu memoria. Aproximadamente 6 meses después de dejar la escuela, Mary dio a luz a un niño. Se parece mucho a ti. O al menos lo hacía antes de perder la grasa del bebé. Te alegrará saber que se graduó de una universidad local. Por lo que escribe en Facebook, ambas están bien. Se rió de manera burlona, pero comenzó a sudar en la frente. No hay forma de que puedas probar que este niño es mío, tartamudeó. No te preocupes. Mary no testificará en tu contra. Por otro lado, el joven William no firmó un acuerdo de no divulgación, y su ADN es una prueba irrefutable de paternidad. Levanté una ceja. Si fuera tú, no planea entrar en política. El rostro de Winslow se sonrojó y comenzó a verse un poco tenso. ¿Entonces esta es tu venganza? Se rió. Especulaciones e insinuaciones. Cálmate, Vinny. Apenas estamos comenzando. Di vuelta a otra foto. Esta no era tan alegre. La mujer en ella tenía el cabello rubio, mejillas hundidas, ojos atormentados. Era más difícil con Daniele. De hecho, solo pude hablar con sus padres. Parece que se ha deprimido. Después de graduarse de la universidad. Intentó autodestruirse varias veces. Él se puso pálido. No puedes hacerme responsable de esto. Bueno, tú y algunos de tus hermanos de fraternidad, por supuesto. No hay pruebas. Las pruebas de sangre y el kit que hicieron en el hospital de alguna manera desaparecieron y parece que ella firmó un acuerdo de confidencialidad. Pero ambos sabemos lo que le hiciste. Se apartó de la mesa como si tuviera miedo de tocar las fotografías por temor a que lo quemaran. No puedes probar nada. No en la corte. Lo miré hasta que desvió la mirada. Pero ambos sabemos lo que hiciste, Winnie. Sabes que no ha salido con nadie desde que tú. Ella tiene miedo de salir a cualquier parte, como dice su madre. Dice que todavía se despierta gritando. Winslow se levantó de un salto. ¿Quién hubiera pensado que podía moverse tan rápido? No tengo que escuchar esto, siseó. Me voy. Ah, no tan rápido, dije. Saqué una de las unidades flash de mi bolsillo y la golpeé en la mesa. Siéntate, Winnie, gruñí. Termina tu bebida, pide más. Tenemos más de qué hablar. Y todavía tienes algo que perder. Adelante. Díselo a mi jefe. Se rió, su voz sonó aguda y vacía. Puedes darle esto a Mardi. Ella no me dejará. Tal vez sí, tal vez no. Quizás quiera hablar con Daniele. Por supuesto, ella ya no lleva ese nombre. Lo miré fijamente. Tus padres realmente le metieron miedo a Dios. Winnie se hundió en una silla. Tienes 10 minutos, murmuró. Se aflojó la corbata y desabrochó el primer botón. Su cuello estaba húmedo. Deja de hablar tonterías, Winnie. Tengo tanto tiempo como quiera. Porque tú tienes algo que perder. Al igual que yo. Capté su mirada y él apartó la vista otra vez, más rápido esta vez. No me calles, amigo. Apenas hemos comenzado. Viéndolo respirar, casi llorando, pensé en As por un segundo y me pregunté si ella sentía lo mismo cuando comenzaba una de sus venganzas. Entiendo cómo puedes volverte adicto a esto. Respire de nuevo. Pasemos a la segunda parte. Curiosamente, deberías mencionar tu trabajo, Vinny. Tienes razón, Mary y Daniele no te despedirán. Ni siquiera te despedirán por Ashley. Aunque eso sería difícil para ella, a diferencia de ti, ella necesita su trabajo. Y también, a diferencia de ti, no es intocable. Si tu pequeño placer de la tarde sale a la luz, la destruirá. Tú, por supuesto, seguirás libre. Me reí.
Si no robas un banco, probablemente termines en Pearson Batman hasta que te saquen en una camilla. ¿De qué hablas? Cruzó los brazos. Creo que estaba tratando de verse severo, pero desde donde estaba parecía que estaba intentando cubrir su suave abdomen. ¿No sabes que bebí mi gin tonic? ¿No lo recuerdas? El escándalo de Goldfarb. ¿Y qué? Perdiste $500,000 por un error que un pasante podría haber notado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te despidieron? La valiente fachada se desmoronó en polvo. No fue mi culpa, secretaria. Sacudí la cabeza. Sí, la secretaria se llevó la culpa. Te alegrará saber que recibió una recompensa por esto y una excelente recomendación. Ahora trabaja en Babbitt y Yal. Parece feliz, también. Está bien, Chucky, rugió. Si sabes tanto, dime. ¿Por qué no me despidieron? ¿De verdad no lo sabe? Estudié su rostro. ¿No es obvio, Vinny, quien siempre cuida de ti, quien siempre te salva? Vi que la comprensión había descendido sobre él. Eso es. ¿Entiendes? Vi otro pequeño pedazo desprenderse de Winslow Buble. No, ellos no. Te sorprendería saber que una semana después del lío del oro, tus padres transfirieron $30 millones a su cuenta en Pearson Batman. Me miró con horror creciente. Y eso es además de los 150 millones que ya tienen allí, dije, tartamudeando. No, nunca. Ellos son los que pagan tu salario, Vinny. Entre comisiones y tarifas de transacción, apuesto a que tus padres en realidad están pagando a Pearson Batman un poco más solo para mantenerte cerca. Trabajo con algunos de los mayores clientes de la firma. Me reí. De verdad no lo sabe, Winnie, vamos. Estás moviendo papeleo alrededor de las cuentas más grandes de la firma, y estoy dispuesto a apostar que tienen a alguien vigilándote para asegurarse de que no la pifies demasiado. De hecho, eres el pasante mejor pagado de Pearson Batman. La mayoría de los secretarios allí hacen trabajos más arriesgados que tú. Soy el vicepresidente, dijo, con la voz acelerada. Tu esposa me obedece. Hablé en voz baja, como si hablara a un niño o a un animal herido. Serás vicepresidente mientras tus padres inviertan su dinero en Pearson Batman. Si invierten lo suficiente. Incluso podrías ascender a SVP o CO. Pero nunca serás más que un glorificado mensajero de papel. Tomé un sorbo de mi bebida. En cuanto a As, apuesto a que su sumisión a ti principalmente implica enviar algunos de sus correos electrónicos desde ti a alguien que tenga un verdadero poder. Él me dio una sonrisa incierta. Tenía suficiente poder para seducir a tu esposa, Kai. Ah, eso es. Esta es la arrogancia que he estado esperando. Sonreí. Mirándolo, parecía molestarle. Ahora llegamos a lo principal. ¿Estás listo, Winslow? Sí, tú, maldición, mi esposa en mi propia cama. ¿Y cuántas veces fue eso? ¿4? ¿5? ¿6? Y luego dejé caer el martillo. ¿Cuántas veces ha sucedido desde entonces? La cara de Winslow se cayó mientras continuaba. Ha pasado 1 año y medio, Winnie. ¿Cuántas veces mi ex, que estaba tan fascinada contigo, te llevó a su cama de nuevo? ¿Cuántas veces te besó, bailó contigo? ¿Te envió un SMS lleno de palabras dulces? Fue después del divorcio. Dijo que no quería hacer nada que complicara las cosas. No puedes ser tan estúpido, Winnie. Hemos estado divorciados 1 año y en separación, 1 y medio. Me reí de él. Además, todo está clarísimo. Una vez que me mudé, podías pasar la noche con ella todas las noches y 2 veces los sábados. La única razón por la que no están juntos ahora es porque realmente no quiere que tu carne gorda la toque. Eres un cornudo. Gritó. A ella le gustaba lo que le hacía.
Era mucho mejor que tú. Me incliné hacia atrás en mi silla. Sabes, cuando te estaba observando, noté algo curioso. WHINNYEV. Pareces hablar mucho de mí. Él parpadeó. ¿Qué? ¿Qué? Mira el video. Es asombroso cuánto de tus conversaciones me concierne. El tamaño de la herramienta de mi hombre. ¿Cuánto más grande es la tuya que la mía? ¿Qué tan mejor eres por la noche en comparación conmigo? ¿Qué eres? Estaba respirando con dificultad. Mejor que tu pequeño chico estúpido. Intentó darme una sonrisa triunfante. Fracasó. Me reí. Aquí está. Niño cornudo. A menudo decías esto en el video también. Mira, aquí está la cosa. Cuando la mayoría de los hombres se encuentran con una mujer hermosa, no pueden dejar de hablar de ella. Bueno, tú lo entiendes. Pero tan pronto como estás en la misma habitación con Ashley, comienzas a hablar de mí. ¿Qué? Soy un ganador. Yo. Sacudí la cabeza. Dios, no es de extrañar que te forzaran a trabajar como pasante. Déjame explicarte todo brevemente. Ashley es una mujer hermosa. Eso es todo. ¿Qué? ¿Puedes hablar de mí también? No, basta. No quiero que hables de mí, largo y grueso. Basta. Su rostro estaba ardiendo. ¿Cómo la toco? ¿Cómo haces el amor en comparación conmigo? ¿Cómo tomas lo que alguna vez fue mío? Cállate. Detente. Detente inmediatamente. Gritó. ¿No te parece extraño, Winnie? Eso es exactamente lo que pienso. Se tapó los oídos con las manos. Deja de llamarme Winnie, tu cornudo sin valor. Parecía que había corrido una maratón. Se estaba ahogando y había un silbido en su respiración, como si estuviera a punto de llorar. Yacía acurrucado en una bola, con los ojos cerrados, las manos aún cubriendo sus oídos. Miré a la camarera. Ella estaba hablando con un hombre en un traje, creo, con el gerente. Hice un gesto para pedir la cuenta. No hizo ningún sonido. Estoy en silencio, Vinny. Solo te estoy diciendo lo que vi. Lo que verás cuando veas este video. Lo miré. Estaba roto. Nada especial, Winnie. Es como amar a las rubias o a las mujeres grandes. Acepta eso y sigue adelante. No soy así, gimió. No juzgo, Winnie. Al menos no por esto. Terminé mi bebida y dejé el vaso. Y en cuanto al resto, un niño sin padre arruinó vidas, matrimonios rotos, un trabajo imaginario financiado por mamá y papá. Sí, realmente te culpo por eso. Su rostro parecía hinchado, rojo y sudoroso. Su corbata era un desastre. Sus ojos estaban suplicantes. ¿Qué pasa con el video? No se lo vas a dar a Marty, ¿verdad? Me eché a reír. Winnie, Marty ha tenido el video durante un año. Le di una copia tan pronto como se finalizó el divorcio. Esta copia es tuya. Le pasé la memoria USB a través de la mesa. ¿Qué? Pero ella no dijo nada. Ni una palabra. Winnie, no quiero especular sobre por qué Marty se quedó contigo. O por qué, en realidad, se juntó contigo. No sé qué tipo de trato diabólico hizo para salir de Pittsburgh, y no voy a culparla. Saqué otra memoria USB de mi bolsillo. En cuanto a por qué se quedó contigo, tal vez es devoción, amor. O tal vez porque tu acuerdo prenupcial le da $500,000 si se queda casada contigo durante 5 años. Tu aniversario de bodas de 5 años fue, ¿qué, hace 2 semanas? 3, respondió distraídamente. Sí. No siempre recuerdo fechas. Bueno, felicidades. Y que vengan muchos años felices más.
Pero antes de irme, esto es para ti. Deslicé la segunda memoria USB sobre la mesa hacia él. Este es un video que grabé. Llamémoslo Chucky y la señora X. No puedes ver su cara y hemos difuminado cualquier rasgo distintivo, pero creo que reconocerás su voz. Hice una pausa y recogí mi mochila. O tal vez no. Ella suele hacer sonidos y gritos. Es curioso, sin embargo. El video dura 2 horas y estoy bastante seguro de que no mencioné a nadie una vez. Suscríbete a nuestro canal. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Pensé que la historia era bastante interesante y emocionante, especialmente el momento en que finalmente confrontó a su abusador y puso las cosas en claro. ¿Cuál fue tu impresión de la historia? Escribe en los comentarios. Hasta nuevos videos.